¿Qué tal? Bueno, en este video vamos a hablar de nuevo sobre parámetros medibles, pero vamos a hacer énfasis en la densidad. ¿Qué es la densidad? ¿Vale? Y pues bueno, para mencionarte, la densidad es un parámetro que mide las unidades de masa entre las unidades de volumen. Podríamos hablar un poco también de qué tan concentrada está cierta solución, aunque la densidad, como te menciono, en realidad es una característica que nos define cierta sustancia, qué tan pesada pudiera ser comparada con otra, ¿vale? En general, la densidad es la forma en la que medimos, como te menciono, la cantidad de moléculas. Si hablamos de la cerveza, van a ser azúcares que se encuentran disueltos en ese líquido llamado cerveza. Podemos hablar de azúcares si es que está previo a la fermentación, que tantos azúcares están disueltos por cada litro de cerveza o de líquido o de mosto en ese momento. Y cuando ya pasamos a ya posterior a la fermentación, esos azúcares ya se convirtieron en alcohol, se convirtieron en CO2, que puede estar disuelto o se pudo haber separado como gas en la carbonatación. Y también obviamente hay proteínas disueltas, algunas que van a dar color, algunas que nos van a dar cierto sabor, en fin, van a haber ciertas moléculas. Después de la fermentación ya no hay azúcares y justo eso es lo que nos ayuda para ver qué tanto azúcar se convirtió en alcohol. Pero con la densidad nos damos cuenta de eso. La densidad, como te menciono, hablando de propiedades físicas, la densidad se mide con la masa, qué tanta masa tiene, en qué tanto volumen. Y aquí podemos hablar, como te digo, de azúcares que son fermentables o azúcares que no son fermentables. Esto lo vamos a mencionar mucho más cuando hablemos sobre los tipos de malta y los procesos de maceración. Pero sí es importante mencionarte que cuando tú haces esa maceración, esa extracción de azúcares, puedes extraer azúcares que totalmente se van a convertir en alcohol o azúcares que, aunque tengamos la levadura, la temperatura adecuada, no se van a convertir en alcohol porque son azúcares no fermentables, que pueden ser azúcares de una cadena mucho más larga, que tal vez la levadura no puede aprovechar, o pueden ser azúcares caramelizados, o que la malta se pasó por un proceso ya sea de caramelización o de tostado, y esos azúcares, digámoslo así, son como una especie de azúcares sintéticos. La levadura, por más que esté ahí rondando cerca de la molécula, no puede aprovecharlo, su mecanismo metabólico no lo puede aprovechar, pero sí esos azúcares se quedan disueltos y van a dar cierto sabor o cierto aroma a nuestra cerveza. Pero al final, cuando tú los cuentes en tu densidad final, después de la fermentación, ahí van a seguir causando ciertos puntos de densidad, ¿sale? Y también dentro de esa cerveza van a haber proteínas que principalmente van a venir de la malta y que van a darnos color o pueden darnos aroma, entre otras características. Entonces, todo esto puede aportar densidad a nuestra cerveza, tanto antes como después de la fermentación. Principalmente lo que nos importa como cerveceros es llegar a un cierto porcentaje de azúcares fermentables. Y adelantándome un poquito, esto va a ser totalmente aportado por la malta, por el tipo de malta y cantidad de malta que elijamos. Y como te menciono, lo vamos a ir viendo poco a poco durante el curso. Quiero mencionarte algo que a mi parecer puede ser una excelente analogía para hablar de densidad. Una mochila llena pues de útiles en este caso. Hablemos como si la mochila fuera esa botella de cerveza o ese fermentador donde tenemos el mosto, y a esa mochila pues le cabe cierta cantidad de cosas, tiene cierto volumen, ya no puede caberle más cuando se llena ese volumen. Y pues bueno, vamos a mencionar una pequeña comparación para tratar de entender qué pasa con la densidad. Entender un poco sobre cuando esa mochila está totalmente llena, hablando de útiles, si nosotros queremos encontrar una goma que por aquí la dejamos, posiblemente se fue hacia el fondo de la mochila y no vamos a encontrarla tan fácilmente. Y haciendo la comparación con la cerveza, entre más sustancias se encuentren disueltas en ese fermentador o en esa botella, más complicado será que adicionemos otras o que encontremos incluso algunas en cuanto a aroma o en sutileza. Entonces, en cuanto más saturado esté nuestro fermentador, le va a costar más trabajo a ese líquido
poder disolver más sustancias, ya sea más azúcares o algunos aromas de alguna, no sé, alguna hierba, fruta o algo que le queramos adicionar, le va a costar más trabajo entre más saturada esté. Entonces, lo mismo en una mochila, ya la tenemos llena y quieres meterle otro cuaderno, posiblemente tengas que sacar algo para que entre, o le va a costar mucho trabajo. Así, una cerveza, entre más saturada de moléculas se encuentre, más difícil le será adicionar alguna otra sustancia. O incluso, como te decía, en una sustancia igual, si está simple, si está mucho más ligera, no tan saturada de azúcares, de proteínas, no se le agregó tanta malta por volumen de mosto, digamos así, pues en ese caso será más fácil poder encontrar notas que son individuales. Es decir, si tú le agregaras, por ejemplo, no sé, a lo mejor cáscara de naranja a tu proceso en tu cerveza, si tú lo agregaras en una cerveza muy, muy saturada, posiblemente disuelvas muy poca de la esencia o de la característica de la naranja. Y con la misma cantidad, si tú lo agregaras a una cerveza que casi no tiene tanta saturación de azúcares, ni se le agregó tanto de saturación tampoco de lúpulo, es decir, en cantidad, porque a lo mejor no quieres tanto porcentaje de alfa ácidos. Entonces, si tú le agregas la misma cantidad de cáscara de naranja, por ejemplo, esa esencia va a resaltar mucho más en tu cerveza, porque no tiene tantas otras notas que la opaquen, porque no le costó tanto trabajo disolverla, puesto que no estaba tan saturada tu solución. En fin, eso puede ser también un ejemplo y un efecto que puede causar densidad alta o baja. Y si tú pudieras visualizarlo como una mochila, entre más saturada, más le va a costar trabajo disolver más cosas y más le va a costar trabajo también encontrar ciertas notas específicas, comparado con otra que pudiera estar ligera, que no está tan cargada de notas, de proteínas, de lúpulo, en fin. Cualquier nota que le agregues va a encontrarse mucho más rápido porque no hay tanta saturación. Entonces, eso pudiera ayudarte, este ejemplo que menciono de la mochila llena es, pues con la intención una de entender que la densidad es justo eso, que tanto le cabe, que tanto está dentro de una mochila o dentro de un fermentador o dentro de una botella. La densidad es la cantidad de partículas o de moléculas disueltas en un mismo volumen, en un mismo espacio. ¿Vale? Y pues qué tan saturado o qué tan diluido se encuentre puede ayudar o incluso a dificultar que se encuentren notas o que se pueda disolver más. Por ejemplo, en los cálculos de IBUS hay un factor que nos cuantifica la densidad que se tiene previa al hervor. Y ese factor, que es incluso un factor de corrección, si la densidad es ligeramente alta, si son cervezas densas, en esa fórmula el cálculo de IBUS es ligeramente menor a que si fuera una cerveza con una densidad baja. Entonces, de ahí podemos entender justo ese fenómeno de densidad alta o ese fenómeno de la mochila llena que, pues bueno, solo lo menciono para que sea una comparación, una forma muy fácil de entender que cuando algo está muy saturado, muy concentrado, cuesta trabajo disolver más cosas o cuesta trabajo también encontrar ciertas notas individuales cuando se tiene tan saturado pues de infinidad de otras notas, ¿no? Otra cosa importante que nos sirve para ejemplificar esto es, por ejemplo, en una cerveza stout que regularmente tienen cierta cantidad de densidad, una densidad alta, y que principalmente tienen notas malta tostada, pues características, y pues obviamente es la nota más característica de ese estilo, una nota de malta tostada. Una cerveza stout tiene la misma cantidad de IBUs que una cerveza IPA. Las IPA, pues haciendo mención obviamente a estas cervezas lupuladas. Ambos estilos, Stout e IPA, tienen la misma cantidad de IBUs, deberían de tener la misma cantidad de amargor. Pero en una Stout no resalta el amargor. Resaltan sí notas de amargor posiblemente, pero también resaltan esas notas de las maltas tostadas, que pues también podríamos mencionar como notas amargas, pero no es el mismo amargor que te aporta el lúpulo.
son amargores distintos, ¿no? Estas de la malta tostada, pues nos recuerdan más al café, tal vez al chocolate amargo, pero aún teniendo la misma cantidad, podríamos haber tenido el mismo proceso en el agregado de lúpulo, y en la stout no se va a notar tanto como en una IPA. En una IPA el característico va a ser ese amargor de lúpulo. Y aún teniendo la misma cantidad de IBUs, en una se nota y en una otra no, porque en la stout, como tiene más notas de otras maltas y mayor densidad, insisto, esa nota individual de amargor por el lúpulo no es el característico. Algo así también podríamos tratar de entender en este proceso de densidad. Y pues bueno, algo importante también que nos podemos acordar justo cuando diseñamos una receta, y hablando de densidad, siempre se debe de buscar un equilibrio. Y este equilibrio pues es como si tuviéramos nuestra mochila, nos la colgamos y los dos tirantes están al mismo nivel. Si uno está más que otro, se va a colgar la mochila hacia un lado, ¿no? Pero una cerveza es algo muy similar. Debemos de buscar un equilibrio en cuanto al amargor que se tenga, en cuanto a la densidad que tengas, las notas que quieres agregar, la cantidad de carbonatación, todo debería de buscarse en un equilibrio para que nuestra cerveza al final pues le guste a la persona que la esté probando, seas tú o sea un cliente o sea algún amigo, no sienta que algo sobresale tan exagerado en tu cerveza, que no sobresalga tal vez el amargor, que no sobresalga tu acidez, que no sobresalga tal vez esas notas tostadas, todo debería estar en equilibrio. Vamos a ir viendo varias recetas clásicas para entender un poco ese equilibrio. ¿Qué parámetros? Obviamente están las guías y ahí nos dicen los parámetros, y vamos a tratar de entender el porqué de esos parámetros y cómo se buscan esos equilibrios. ¿Sale? Entonces, ojalá y te haya servido esta comparativa de una mochila como si fuera una cerveza, de la densidad como si fueran los útiles dentro del mismo volumen, y de cómo en la densidad impacta tanto para disolver como para encontrar notas individuales. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar un poco con esto de la densidad. Pues la densidad se puede ir controlando a lo largo de todo tu proceso. Puedes medir la densidad a mitad de maceración, a final de la maceración, incluso la densidad podría servirte para identificar si tu maceración ya terminó. Si tú vas midiendo la densidad a lo largo de tu maceración y llega un punto en el cual, supongámoslo así, minuto 60 de maceración, tienes una densidad de 1.030 y minuto 70 sigue siendo 1.030, por ejemplo, sigue siendo la misma densidad que 10 minutos antes, pues ya te está indicando que por más tiempo que la dejes ya no va a haber mayor conversión de azúcares, porque al final esos azúcares pues ya se convirtieron totalmente digamos, ese almidón se convirtió totalmente a azúcares. Entonces, tu densidad puede ser a lo largo de todo tu proceso, porque a partir de ahí, cuando vas a iniciar tu hervor, debes de cuantificar primero la densidad hasta esa etapa. Eso nos ayuda en el cálculo de IBUs. Cuando tú terminas tu hervor y ya vas a iniciar tu fermentación, ahí debes de cuantificar la primera medida de densidad más importante, la densidad inicial. Esta nos va a servir para el cálculo de alcohol, pero esta debe ser tomada justo al momento de que va a iniciar tu fermentación. Y después de que terminó tu fermentación, debes de medir la otra densidad importante, que es la densidad final, es al finalizar la fermentación. Estas dos son las más importantes, aunque la densidad se puede ir monitoreando a lo largo de tu maceración, incluso a lo largo de tu hervor, incluso a lo largo de tu fermentación podrías ir monitoreando para ver cómo va cambiando. Sin embargo, con estas dos, densidad inicial y densidad final, podemos calcular qué tanto alcohol se logró al final de tu proceso. La diferencia de densidades, de la densidad inicial o final, nos dice la cantidad de alcohol que va a estar presente en tu cerveza. Una cerveza con densidad inicial alta no necesariamente produce altas cantidades de alcohol. Esto es una nota bien importante. Aunque tú llegaras a cuantificar una densidad alta al inicio de tu fermentación, no necesariamente eso indica que vas a tener una gran cantidad de alcohol. El otro parámetro que es importante es la densidad final. Entonces, realmente la cantidad de alcohol va a depender de qué tanta densidad cambió, qué tantos puntos de densidad cambiaron.
Bueno, ahorita te voy a mencionar la fórmula primero, sería esta. El porcentaje de alcohol se debe a la densidad original o densidad inicial menos la densidad final multiplicado por un factor que es de 131. Es una fórmula aproximada, es un cálculo muy aproximado que muchos cerveceros utilizamos y que nos dice justo la cantidad de alcohol que vamos a lograr. Entonces, mira, te voy a mencionar este ejemplo al cual estaba haciendo mención. Imagínate que tenemos dos cervezas. Una cerveza que de densidad inicial nos dio 1.030 u otra, por ejemplo, aquí puse un stout, por ejemplo, que posiblemente de densidad inicial vamos a tener 1.070. Esto al inicio de nuestra fermentación. Una tenía una densidad de 1.030 y otra de 1.070. Pasan, supongamos, 15 días de fermentación, que es como el promedio de tiempo que la mayoría de cerveceros eh, manejamos para fermentar. Es un promedio de tiempo. Recuerda que pues incluso podrías dejarlo menos o mayor tiempo y que también va a depender de la temperatura en la que estés fermentando. Todo esto lo vamos a ir viendo. Ahorita solo para hablar de densidad, imagínate que tu primer cerveza de 1.030 cambió a 1.012. Si tú hicieras ese cálculo, ya voy a tratar de realizarlo. Ok, si calculáramos, como te digo, tu fórmula dice que es densidad inicial por menos densidad final por 131. Entonces, si calculamos una densidad de 1.030 menos 1.012 y esto multiplicado por 131 nos da un aproximado de 2.35, que si lo redondeamos podríamos decir que es 2.4% de alcohol. Es un porcentaje de alcohol muy bajo, pero digo, solo fue como ejemplo. Pero bueno, aquí podríamos hablar de que es una cerveza que va a ser muy ligera cuando la bebas. Va a tener casi una densidad muy parecida al agua, muy ligera. Que bueno, pues no se obtuvo una gran cantidad de alcohol, solo por mencionar el ejemplo, pero lo que quería hacer mención es un caso parecido en alcohol, pero con densidades muy distintas. Entonces, imagínate que ahora tienes 1.070, 1.07 menos 1.050, y eso multiplicado por ese factor que te menciono, 131. Y esto nos va a dar un porcentaje de alcohol de 2.6, que te menciono son muy parecidos, pero las densidades sean muy diferentes. En este segundo caso, al beberla va a ser una cerveza de mayor cuerpo en boca, se va a sentir mucho más densa, digamos así, más pesada, como tendiendo un poco más, no sé, ¿qué te puedo decir? No te quisiera decir un matole porque eso es mucho más denso, pero digo, si pudiéramos hablar que algo comparado con el agua es muy acuoso, algo más denso es, pues obviamente que sientes en boca más pesado, no tan acuoso, ¿no? El atole es mucho más denso, pero digo, si pudiéramos mencionarlo, pues algo que tiende más hacia esa densidad, hacia ese cuerpo más denso. Entonces, ¿por qué sea ese factor? Posiblemente aquí la densidad alta podría ser una, porque las maltas tostadas pudieron haberle aportado pues mayor cuerpo, ¿no? Hay cervezas a las que le pones avena, les pones trigo y también te dan densidades altas, te van a dar cuerpo un poco más robusto. Factor importante, temperatura de maceración. Una temperatura de maceración te puede crear azúcares más fermentables en porcentaje o menos fermentables. ¿Y esto para qué nos ayuda? Bueno, pues posiblemente con este ejemplo podría decirte a lo mejor fueron azúcares no fermentables. Entonces tu cerveza va a tener mayor cuerpo porque tiene azúcares que no pudieron fermentarse, pero que se van a quedar ahí dando algún sabor, dando, no sé si tal vez un dulzor o simplemente notas maltosas, en fin, varios factores. Pero, ¿cuál era mi ejemplo? Pues justo que no siempre con densidades altas logras grandes cantidades de alcohol. ¿Cómo si lo hubieras logrado? Pues mira, posiblemente si en lugar de que terminara en 1.50 hubiera terminado también en 1.15 o 1.12 como lo mencionaba aquí,
Imagínate que empezaras con 1.7 de densidad y terminaras en 1.012, que al final en boca estuviera muy ligera tu cerveza, pero en cantidad de alcohol pudieras haber logrado, pues tal vez, no sé, bueno, no, aquí me faltó, dame un segundo, perdón. Debe ser 1.012. Empiezas en 1.07 y terminas en 1.012. Pues mira, tal vez hubieras llegado hasta 7.6 de alcohol, ¿no? Lo que importa es cuánto cambia. Es importante, obviamente, que empieces con densidades altas si quieres un gran porcentaje de alcohol, pero también de la mano que tu densidad final también sea muy baja para que el cambio de puntos de densidad sean altos, sea una gran cantidad, y eso nos lleve a un gran porcentaje de alcohol. Entonces, de ahí la importancia, ¿vale? De las densidades. Vamos a continuar y mira, la densidad por lo regular se va a medir en estos parámetros que se llama densidad relativa. ¿Vale? Si de algo te sirve, pues se llama densidad relativa cuando se mide con valores de 1.03, 1.07. Es densidad relativa porque esas medidas están comparadas con el agua. Y el agua tiene una densidad de 1. Entonces, pues bueno, digamos que es una densidad que se compara con la del agua y por eso se llama densidad relativa. Pero hay otra manera de medirlo que es con grados Brix. Y estos grados Brix, por lo regular, es la unidad en la que medimos con un segundo, con un refractómetro. ¿Sale? Este equipo que tenemos aquí se le llama refractómetro y te voy a mencionar esto, lo que mide es porcentaje de alcohol. ¿Vale? Entonces tiene pues cierto grado de error si es que tiene algunas otras sustancias disueltas, posiblemente no las marque como densidad, lo que mide es cantidad de azúcar o azúcares disueltas en ese medio, en ese líquido. Obviamente a nosotros lo que nos importa mucho en la parte de fermentación es cuántos azúcares había antes y después de fermentar. Y bueno, pues por eso es que este equipo nos ayuda mucho. Este equipo, que es un refractómetro, solo necesita gotas de la solución, necesita cantidades muy pequeñas. Entonces, comparado con un densímetro flotante, pues este equipo nos ayuda a que realmente las muestras sean la mínima cantidad la que se ocupe. Entonces, podemos estar monitoreando a lo largo de nuestro proceso y podemos ir viendo sin desperdiciar tanta cerveza como lo pudiéramos o lo tuviéramos que hacer con un densímetro flotante, en este caso con gotitas. Y hay una relación. Para calcular tu densidad específica, por lo regular lo que hacemos es 1000 más 4 por la cantidad de Brix que nos marque. Entonces, por ejemplo, si en tu refractómetro te marcara 12 Brix, en densidad relativa es 1.048 aproximadamente. Obviamente también hay equipos o software que nos ayudan a calcular esas conversiones, pero de manera muy aproximada, para cambiar de grados Brix a densidad específica, por lo regular es con esta fórmula. Si tú tuvieras, por ejemplo, no sé, 12.14 grados Brix, una equivalencia pues es de 1.049 en densidad o gravedad específica. Densidad o gravedad son sinónimos. Entonces puede ser gravedad específica o densidad específica y son sinónimos. Si tuvieras, por ejemplo, 19 grados Brix, pues bueno, tendrías que multiplicar 19 por 4 y eso sumarle 1000 y te daría 1079. Entonces, pues bueno, más o menos es la equivalencia, aunque te menciono, hay software, incluso como el que vamos a mencionar en el curso, que es el Beersmith, que nos ayudan a hacer esas conversiones de manera más sencilla, o programas en internet, inclusive páginas en internet que nos ayudan. Entonces, acuérdate, para medir densidad también te pueden servir los grados Brix. Y bueno, por esta parte, hablando de densidad sería todo. Nos vemos en el siguiente tema y pues, hablaremos de otro parámetro medible que van a servir de referencia. Muchas gracias por la atención.